Hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Soy Jessica Belgrano. Les voy a contar por qué me llamo Jessica Belgrano. Resulta que a comienzos del siglo XIX, que es como decir comienzos del 1800, se conocieron Manuel Belgrano, que dicen que tenía mucha facha, y María Josefa Ezcurra, que era la hija mayor de el matrimonio Ezcurra. Una noche fueron a un baile, a una tertulia, se pusieron a bailar, se miraron, se gustaron y bailaron toda la noche. Parece que el papá Ezcurra no estaba muy de acuerdo con esa pareja. Entonces, para evitar que se pongan de novios, le organizó un matrimonio a María Josefa con un primo de ella llamado Juan Esteban Ezcurra. Mucha opción no tenían las chicas en aquella época de oponerse a la decisión de los padres. Entonces se casó. Parece que este Esteban Ezcurra era contrarrevolucionario. ¿Qué quiere decir? Que estaba en contra de la Revolución de Mayo. Cuando logramos echar al virrey Cisneros y lo mandamos de vuelta a España en un barco, Esteban Ezcurra se subió a ese barco y se fue de vuelta a España. ¿Qué pasó? María Josefa quedó muy jovencita, sola, sin marido. Para las leyes estaba casada, pero su marido se había ido a España. Dicen que además de muy hermosa, era una mujer muy valiente. Entonces, cuando supo que Belgrano estaba en el norte, a cargo del ejército del norte, dijo, voy para allá y lo acompaño, quiero estar un tiempo con él. Se tomó una diligencia, que es como una carreta, pero un poco más elegante, y viajó los 1251 kilómetros que separan Buenos Aires de Tucumán. En aquella época no había avión, así que el viaje fue larguísimo. Pepita y Manuel tuvieron un encuentro apasionado, que no duró mucho porque, como sabemos, Manuel tenía una prioridad, la independencia de la patria. Pepita quedó embarazada, un embarazo totalmente secreto, porque recuerden que ella estaba legalmente casada y su marido en España. Entonces, ¿qué hizo? ¿La llamó por teléfono? No, mentira. Le escribió a su hermana y le contó que la necesitaba. Y su hermana, Encarnación Ezcurra, recién casada con Juan Manuel de Rosas, resolvieron cuidarla durante el embarazo y hacerse cargo de ese bebé desde el momento de su nacimiento. Así que ese niño, que nació en julio de 1813, se llamó Pedro Pablo Rosas. Pedro Pablo Rosas no sabía que su papá era Manuel y que su mamá era María Josefa Ezcurra, su tía. Cuando Pedro tenía 20 años, un día Juan Manuel de Rosas, su papá, se le acercó y le dijo, Pedro, tenemos que hablar. Salieron a cabalgar y en un momento de la cabalgata, Juan Manuel le confesó a Pedro que su padre de sangre era Manuel Belgrano. Imaginen la sorpresa de ese joven que a los 20 años se enteraba de que su papá no era su papá y de que su mamá no era Encarnación. Bueno, nunca supo quién fue su mamá. Fue el secreto mejor guardado. Pero desde ese día, el día en que supo que su papá era Manuel Belgrano, Pedro sumó el Belgrano a su apellido. A partir de ese momento, empezó a llamarse Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Pedro Pablo Rosas y Belgrano se casó con Juana Rodríguez y tuvieron 16 hijos. 16 hijos, más que un equipo de fútbol. Uno de ellos, Francisco, se casó con Manuela Medina y tuvieron 3 hijos, 2 varones y una nena. Uno de esos varones fue César Augusto. Cuando Manuela Medina fue a anotar a su hijo César, como ella no estaba de acuerdo con el gobierno de Rosas, solo lo anotó César Augusto Belgrano. César Augusto se casó con Ubalda Mazzini. Ubalda Mazzini y César Augusto tuvieron 3 hijos. Uno de ellos, mi abuelito Julio César. Mi abuelito Julio se casó con mi abuelita Alba y tuvieron 4 hijos. El mayor, el del medio y 2 mellizos. El mayor es mi papá, Horacio Belgrano, que se casó con mi mamá, que se llama Irene Costa, y tuvieron lo más importante de esta historia, yo, Jessica Belgrano. Bueno, después de todas estas historias de amor, de hijos y de hijas, vamos a hablar de Manuel Belgrano, ¿sí? Les quiero contar algunas cosas.
por ejemplo, que era hijo de un italiano y una santiagueña, Domenico Belgrano y Josefa Rodríguez. Y tuvo 15 hermanos, también otro equipo de fútbol. Eran una familia de mucha plata, una de las mayores fortunas de Buenos Aires. Y cuando Manuel tuvo edad de estudiar, de ir a la facultad, los padres consideraron que era una buena idea que lo hiciera en Europa, que tenía excelentes universidades. Estudió abogacía, estudió para ser abogada. Mientras Belgrano estudiaba en España, en Francia estaba ocurriendo la Revolución Francesa. Las personas comunes resolvieron que no querían hacerle más caso a ningún rey, a ninguna reina, príncipes y princesas. Las personas comunes querían gobernarse. Entonces Belgrano volvió de Europa con esas ideas en la cabeza. ¿Nosotros acá le hacemos caso a un rey español? Estamos todos locos. Hay que sacarse a los españoles de encima. No todas las personas pensaban así, pero las que sí estaban de acuerdo se empezaron a organizar y llegamos al 25 de mayo en que logramos echar al virrey Cisneros. En 1812 le encargaron a Belgrano ir a Santa Fe, a Rosario. Con un grupo de soldados tenían la misión de frenar a los españoles. Belgrano, que no era militar, saben que era abogado y periodista, tuvo que hacerse cargo de un regimiento y ponerle freno a los españoles. A mí, que soy abogado, que no tengo entrenamiento militar, me mandan a luchar con un ejército 3 veces mayor. Excelente. Uno de los problemas más importantes con los que se encontró Belgrano fue que los soldados, que no todos eran soldados de formación militar, había gauchos, indios, bueno, usaban identificación española o ninguna identificación. ¿Y eso qué problema traía? No sabían quién estaba de cada bando, eran todos iguales. Entonces se mataban unos a los otros. ¿Qué pensó Belgrano? Tenemos que identificar a los que están de nuestro lado. ¿Qué hizo? Imaginó la escarapela. Pidió permiso al gobierno de Buenos Aires y le autorizaron a usar la escarapela. La escarapela celeste y blanca que todos conocemos. ¿Quién se lo regaló? No se asuste por las escarapelas. Están autorizadas por el triunvirato. Los españoles usan el rojo, tenemos que usar algo que nos diferencie. Belgrano reunió a la tropa, les entregó las escarapelas y mientras se las ponían, les dijo algo así. Esto es para que acaben de confirmar a nuestros enemigos de la firme resolución en que estamos de sostener la independencia de la América. Se pusieron las escarapelas y se fueron al combate. Pero ese no fue el único problema que encontró Belgrano. Cuando llegó, encontró una tropa totalmente desmotivada y desanimada. Recuerden que muchos de ellos, como les dije antes, no eran militares, no eran soldados. Eran gente común que se había unido a la pelea, pero no sabían por qué estaban arriesgando la vida. Muchos morían y dejaban a sus familias solas. Entonces Belgrano pensó, tengo que motivar a esta gente que está dando su vida, tiene que saber lo importantes que son para la patria, tienen que saber que la independencia de la patria depende de ellos. Con los colores de la escarapela se le ocurrió hacer una bandera. Entonces buscó a alguien que pudiera coserla entre las vecinas de Rosario y cuando la tuvo lista reunió a sus soldados a orillas del río Paraná y les dijo algo más o menos así. ¿Ven estos colores? Estos colores representan a todo un país que confía en que nosotros vamos a luchar y a triunfar para hacerlo libre. Tenemos que dejar todo en el campo de batalla, porque si el país es libre, todos nosotros vamos a hacerlo. Nuestra misión es que esa bandera flamee bien alto en cada rincón de la patria. Eso va a significar que somos independientes y que nadie más nos va a mandar más que nosotros. Tengamos una bandera, llevémosla en el corazón, venzamos a los realistas, detengamos la invasión. Ese día encontraron la razón para luchar. Juremos vencer al enemigo interior y exterior. Y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. Decid conmigo, ¡viva la patria! 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 Juremos vencer al enemigo interior y exterior. Y la América del Sur será el templo
de la independencia y de la libertad. Decid conmigo, ¡viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Después de eso, Belgrano siguió viaje a Jujuy y a Salta, siguió peleando, siguió combatiendo. Desde Buenos Aires le prohibieron que volviera a usar la bandera. No querían que los españoles se ofendieran con una bandera que no era la suya, pero Belgrano estaba decidido a luchar por la independencia de la patria. Belgrano no solo quería la independencia, él soñaba con un país independiente, sí, pero un país más justo. ¿Y qué era para él un país justo? Había algunos temas que lo preocupaban profundamente. La desigualdad, por ejemplo. Él veía que había mucha tierra en pocas manos. Había muy pocas personas dueñas de muchísima tierra y muchísimas personas que no tenían dónde caer muertas. Entonces, ¿él qué pensaba? La tierra que no se usa tiene que estar repartida entre las familias para que las familias puedan plantar su lechuga, tomate, rabanitos, manzanas, tener su vaca, sus gallinas y así no estar dependiendo siempre de alguien más. Él creía que era justo repartir la tierra entre muchas manos. Obviamente esas ideas no le gustaban a los dueños de la tierra. El dueño de la tierra tenía muchas vacas. Entonces, ¿qué hacían? El cuero de la vaca lo mandaban en un barco a Inglaterra y allá en Inglaterra fabricaban zapatos, cinturones, lo ponían en cajas, lo subían al barco de vuelta y lo mandaban a la Argentina. ¿Y qué hacíamos acá en Argentina? Comprábamos zapatos, cinturones, galeras y todas cosas de cuero, con cuero argentino, pero que decían industria inglesa. Y Belgrano pensó, para un poco, si el cuero es argentino, ¿por qué no tenemos una industria argentina para elaborarlo? Trabajadores argentinos que ocupen esos puestos de trabajo. No. Hay que industrializar el país y hay que comprar productos hechos en el país. ¿Por qué? Porque así ganamos todos. Si no, gana el dueño de la tierra, de la vaquita y el empresario inglés, que no solo fabrica el cinturón, sino que lo vende después acá. No. Acá vamos a aprender a hacer zapatos argentinos, pensaba Belgrano. Otro tema que le preocupaba mucho a Belgrano era la educación. Él era un convencido de que la educación la tenía que garantizar el Estado. Las escuelas públicas, que todos los niños y sobre todo las niñas que hasta ese momento eran olvidadas. Saben que la historia es muy machista. Bueno, Belgrano se plantó y dijo, las mujeres tienen que recibir educación y la educación la tiene que garantizar el Estado. Los pobres y los ricos tienen que tener el mismo derecho a la educación. Las niñas y los niños tienen que tener el mismo derecho a la educación. La independencia fue muy importante para América, eso ya lo sabemos. Cada país logró su bandera, sus gobiernos, eso es fabuloso. Pero lo que quería Belgrano era que siguiéramos siendo una gran familia americana, una patria grande, como le dicen algunos. ¿Por qué? Porque de esa manera somos más fuertes. Y cualquier problema continental lo vamos a enfrentar mejor siendo una gran familia, un continente unido, que siendo países separados e individuales. Belgrano respetaba mucho a los pueblos originarios, los valoraba muchísimo. Por eso, cuando se propuso una monarquía constitucional en la Argentina, él eligió a un descendiente de Tupac Amaru, un gran revolucionario peruano. Belgrano luchó por todo eso, por ese país que él soñaba, por un país más justo, independiente y justo. No a todo el mundo le gustaban sus ideas. Tal vez por eso, el 20 de junio de 1820, murió solo, pobre y enfermo. Él no pudo ver cómo sus sueños se hacían realidad. Murió antes. Este año se cumplen 200 años de la muerte de Belgrano y a veces solo se lo recuerda por haber creado la bandera. Bueno, quiero contarles que eso me pone un poco triste, ¿saben? Por eso estoy charlando con ustedes. Y quiero pedirles algo que me imagino que lo haría muy feliz. Quiero que hagamos un trato.
Quiero pedirles que cada vez que vean la bandera, recuerden que esos colores representan los sueños de Belgrano. Y quiero pedirles a cada uno y a cada una que se comprometan a luchar para que esos sueños se hagan realidad. Y que cada vez que veamos la bandera, estemos orgullosos y orgullosas de ser argentinos y argentinas.